He titulado al mensaje de esta mañana, ¿cómo reconocer a un verdadero cristiano? Ese es el título del mensaje del día de hoy. ¿Cómo reconocer a un verdadero cristiano? Y la respuesta a esta pregunta es muy sencilla. La respuesta a esta pregunta es por sus frutos. Dile al que está a tu lado, ¿reconoces a un verdadero cristiano? Por sus frutos. Mateo capítulo 7, versos 15 al 20 dice así. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo reconocemos quién es verdaderamente cristiano? Por más incómoda que suene la respuesta es por sus frutos los conoceréis. Y queridos amigos, tenemos que entender que hemos sido llamados por Dios a producir frutos. En el primer servicio hablé sobre la semilla de mostaza. Nosotros somos como la semilla de mostaza cuando nacemos en Cristo Jesús, pequeñitos, pero la voluntad de Dios no es que nos quedemos como semilla de mostaza toda la vida. La voluntad de Dios es que crezcamos, nos convirtamos en un árbol frondoso y que demos abundante fruto. Cristianismo no consiste solamente en hacer una primera oración de fe. La primera oración de fe es indispensable, es la más importante. Pero cristianismo no consiste solamente en una oración de fe. La oración de fe es el inicio de tu vida cristiana. Es el momento en que tú te conviertes en una pequeña semilla de mostaza. Pero después de aceptar a Jesús en tu vida, tú tienes que crecer. Y tú tienes que convertirte en un árbol frondoso que da abundantes frutos. En Juan capítulo 15, versículo 8, Jesús dijo, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho, ¿qué dice allí? Mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Dígale al que está a su lado, los frutos glorifican a Dios. Ahora dígale, los frutos demuestran que eres discípulo de Cristo. Jesús dijo, y seáis así, ¿qué cosa? Mis discípulos. El libro de Romanos capítulo 7, verso 4 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos, ¿qué dice ahí? Fruto para Dios. Los hijos de Dios hemos sido llamados a dar frutos después de nuestra conversión. Y el propósito del mensaje de esta mañana es presentarte 3 frutos que todo cristiano debe producir después de recibir a Jesús en el corazón. El primer fruto
se conoce como el fruto de arrepentimiento. La palabra arrepentimiento viene del griego metanoia, que significa cambio de pensar, cambio de actitud, cambio de forma de vida. Eso es arrepentimiento. Y la fe en Jesús acompañada del arrepentimiento, del metanoia, del cambio de mente, cambio de actitud, es un principio indispensable para obtener salvación. Por eso Juan el Bautista, cuando comenzó a predicar el mensaje en los evangelios, ¿cómo comenzó el mensaje de Juan el Bautista? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús aparece en escena y el mensaje de Jesús en los evangelios registra su primer mensaje: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Los discípulos de Jesús, llenos del poder del Espíritu, Hechos capítulo 3, capítulo 4, predican, multitudes escuchan el evangelio. ¿Qué haremos para ser salvos? Y Pedro dice: arrepiéntanse, conviértanse y bautícense en el nombre de Jesús. Y es que el arrepentimiento es un principio para obtener salvación. Tú crees en Jesús y te arrepientes de los pecados para recibir a Jesús en el corazón. Ahora, Juan el Bautista amplía el tema del arrepentimiento de una forma muy hermosa. En Mateo 3:8, Juan el Bautista dice: haced pues frutos, ¿qué dice allí? Dignos de arrepentimiento. ¿Por qué frutos dignos de arrepentimiento, pastor? Sucedía que cuando Juan el Bautista estaba bautizando a las personas, muchas personas se bautizaban, pero no se arrepentían verdaderamente. Es decir, recibían a Jesús en nuestros días, pero no se arrepentían verdaderamente de su antigua forma de vida. Y ante esta situación, Juan el Bautista, si ustedes leen el capítulo 3 de Mateo, les dice así, de una forma muy tierna: generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a escapar de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Y ese es el primer fruto que un cristiano debe producir. Fruto digno de arrepentimiento, un cambio en nuestra mente que va a llevar un cambio de actitud. Efesios capítulo 4, verso 28 lo explica de una forma muy clara. Dice: el que hurtaba, no hurte más, sino que ahora, ¿qué tiene que hacer? Trabajar, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, el que mentía y se arrepiente ¿para qué? Para ya no mentir. El que vivía en pecado se arrepiente del pecado para empezar su vida en Cristo sin ese pecado. Eso es arrepentimiento, un cambio, conversión. Yo camino para acá, conozco a Jesús, entrego mi vida, me arrepiento y hay un giro en mi vida, en mi forma de pensar. Ese es el primer punto importante que debemos entender. Porque si no comprendemos eso y pensamos que cristianismo es solo hacer una oración, estamos en problemas. Porque ahí es donde llega una persona, digamos, que está viviendo en adulterio con otra mujer aparte de su esposa. Recibo a Jesús, pero no me arrepiento. Entonces ahora soy un adúltero cristiano, ¿no? Y es más, le predico el evangelio al amante y a la esposa, ¿no? Y creo que estoy haciendo discípulos, porque no he comprendido lo que es arrepentimiento. Arrepentimiento no es solamente hacer una oración de fe, es decidir abandonar el pecado. Pablo en Efesios capítulo 4, 22 al 24, lo expresa mucho más claro. El apóstol Pablo dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Ya alguna vez lo he explicado, no se refiere a su esposo. Despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad.
La Biblia dice que cuando tú recibes a Jesús y te arrepientes, tiene que haber un despojo, un arrepentimiento de tu antigua forma de vivir. Alguna vez lo comenté, antes de ser cristiano, yo era pandillero. Y no es que me volví cristiano y me volví pandillero cristiano, ¿no? Ahora tomo cristianamente, ¿no? Peleo cristianamente. Eso no es arrepentimiento. Eso es un concepto errado de cristianismo. Porque si yo recibo a Jesús y sigo viviendo como vivía antes, yo te pregunto, ¿qué ha cambiado en tu vida? Jesús llega a tu corazón para cambiarte, para transformarte, para hacer una obra completa en tu vida. Y por eso tengo que entender que el primer fruto que debería dar, ¿cuál es? Frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. A esto le llamamos cambios verdaderos. Y sabes una cosa, nuestras familias necesitan que demos frutos dignos de arrepentimiento. La sociedad necesita ver a hombres y a mujeres que den frutos dignos de arrepentimiento. Y eso se traduce en vidas transformadas. Yo voy a dar un ejemplo. Uno puede estar hundido en el alcohol. Ahora llego a Jesús alcohólico. Le entrego mi vida a Jesús. Le rindo esa área de mi vida y permito que Dios me cambie. Abandono el alcohol. Me alejo de aquellas amistades o de esas situaciones que me llevan a caer en el pecado. Lucho, me esfuerzo, venzo el pecado por el poder de Cristo y dejo el alcohol. Dejo de andar en borracheras, en peleas. Eso es arrepentimiento de mi antigua forma de vivir. Yo soy una persona diferente. Y saben, en esta primera etapa creo que la mayoría de los cristianos lo hacemos bien. Creo que la mayoría llega con una forma de vida antigua, recibe a Jesús y se aparta de su antigua forma de vivir. Y eso es perfecto, eso es dar frutos dignos de arrepentimiento. Es que un día tu esposa te mire y diga, mi esposo antes era un bochinchero, era un borracho, no sé qué, y ahora es diferente, se ha arrepentido, es una nueva criatura. Esos son los primeros frutos de arrepentimiento, dignos de arrepentimiento. Pero la vida cristiana no acaba allí. Hay otro fruto después del fruto digno de arrepentimiento y se llama fruto del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, 22 al 23 dice, ustedes saben de memoria, mas el fruto del Espíritu es, díganlo conmigo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Todos los conocemos, muy pocos lo tenemos. Fruto del Espíritu. Y este fruto del Espíritu, llámese también fruto de carácter, tiene que ver con manifestar en nuestra vida, ahora ¿qué cosa? El carácter de Cristo. Y el fruto del Espíritu es lo que es un fruto. Dígale al de su lado, no se puede imitar, o más bien no se debería imitar. El fruto debe surgir de forma natural. ¿Cómo, pastor? Cuando tú llegas a Jesús, lo primero que tienes que hacer es construir una relación con Dios, una comunión con Dios a través de Jesús. Y en esa comunión con Jesús, ahí se aplica lo que Jesús dijo, yo soy la vid, ustedes el pámpano, separado de mí nada pueden hacer, pero si permanecen a mí y yo en ustedes van a llevar mucho fruto. Tú estás en comunión con Dios a través de Cristo, por medio del Espíritu. Y en esa comunión, el Espíritu Santo que mora en ti, empieza a producir el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu surge de forma natural cuando tú tienes comunión con Dios. Mira, cristianismo no se trata de llegar a Cristo y tratar de fingir frutos que no tenemos. Ahí es donde se produce la hipocresía. El fruto tiene que surgir de forma natural como consecuencia de una relación con Cristo y de un morar permanente del Espíritu en mi vida. Entonces yo empiezo por el Espíritu a tener amor, a tener gozo,
a tener paz, a tener paciencia. El carácter de Cristo empieza a ser formado ¿dónde? En mi vida. Y eso es extraordinario. Fruto del Espíritu Santo. Fruto de la comunión con Dios. El Espíritu lo produce de una forma maravillosa. Y cuando empezamos a manifestar el carácter de Cristo, comenzamos a causar un impacto verdadero. Muchos se quedan solo en la primera etapa. Me arrepiento de mi antigua forma de vivir. Vamos a usar el ejemplo antiguo. Yo era un peleonero, qué sé yo, era borracho. Ahora recibo a Jesús, me arrepiento de esa vida de borrachera, esa vida de agresividad. Recibo a Jesús. Pero si yo no permito que el Espíritu produzca ahora el fruto del Espíritu en mi vida, ¿qué pasa? Ya no tomo, es cierto. Ya no le rompo los dientes a nadie, es cierto. Pero mi carácter sigue siendo el mismo carácter de antes. Solo que ahora ya no tomo, porque me arrepentí. Pero sigo teniendo malos pensamientos, sigo siendo, qué sé yo, renegón, intolerante, murmurador y todo lo demás. Solamente cambió que ahora ya no tomo. ¿Por qué? Porque no estoy permitiendo la segunda parte. ¿Cuál es la segunda parte, pastor? Que el Espíritu Santo produzca el fruto del Espíritu en mi vida. Y esto no es un tema de iglesia, es un tema de escritura. Juan llegó a Jesús siendo el hijo del trueno. Pero después de recibir a Jesús, nosotros vemos a Juan acabando como el discípulo del amor. Pastor, ¿en qué momento cambió? No sabemos. Solo sabemos que en esa comunión de Juan con Jesús permanente, el fruto del Espíritu empezó a manifestarse en Juan. Y el hombre que era intemperante ahora acabó como un discípulo tierno que se recostaba sobre el pecho de Jesús. Transformación. Esa transformación viene a través de una vida de comunión. Por eso les repito durante tantos años, hagan de su comunión, ¿qué cosa? Su máxima prioridad. Pero no una comunión religiosa, no una comunión por cumplir, una comunión verdadera. Mira, para que sea verdadera, tú tienes que estar consciente en tu oración. Tú tienes que realmente entender que estás hablando con Dios. Tú tienes que disfrutar esa relación con Dios. Tú tienes que decirle, oh Dios, lléname y sentir cómo Él llena. Dios mío, transfórmame. Tiene que ser verdadero. Yo veo a los jóvenes cuando de repente conocen una muchacha, van donde la muchacha va. ¿No? Si va a esa célula, reciben un llamado para cambiarse de célula. Pero van donde está la muchacha, se meten a lo que tengan que meterse para hablar con la muchacha. Le hablan de cualquier cosa. Ahí están, ¿por qué? Se acaban de enamorar y ¿qué quieren tener? Comunión con la muchacha. Quieren conocerla. El amor los lleva a querer conocerla. Con Jesús es parecido. Tú amas a Jesús y el amor por Jesús te lleva a tener comunión con Jesús, a pensar en Jesús, a caminar con Jesús, a hablar de Jesús, a estar con Jesús. Y mientras tú estás con Jesús, el fruto del Espíritu Santo en tu vida empieza a florecer. Entonces de repente te vuelves más paciente, más benigno, más compasivo, con mayor dominio propio. Y ahí es donde viene que los que están a tu alrededor dicen, ¿qué ha pasado con este hombre? Antes era así, pero ahora es una persona totalmente diferente. Porque el fruto del Espíritu Santo se está manifestando en tu vida y ese es el propósito. Gálatas 4:19, el apóstol Pablo dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Dile al que está a tu lado, el propósito en tu vida cristiana es que llegues a parecerte a Cristo. Uno de los propósitos. ¿Por qué, pastor? Miren, la palabra cristiano surgió como una mofa. Al principio los cristianos éramos los del camino.
porque seguíamos a Jesús en el camino. Luego éramos llamados discípulos de Jesús, éramos aprendices de Jesús. Y esos discípulos de Jesús empezaron a vivir como Jesús, a hablar como Jesús, a comportarse como Jesús, tan parecidos a Jesús que alguien por ahí empezó a llamarlos, ¿qué cosa? Cristianos, porque vivían como Cristo, hablaban como Cristo, se comportaban como Cristo, esos cristianos. Y pues nos gustó el nombre y nos los quedamos hasta el día de hoy. Pero surgió el nombre porque reflejábamos a Cristo. Por eso cuando tú recibes a Jesús, te conviertes en una pequeña semilla de mostaza, pero no puedes quedarte en una semilla de mostaza arrepentida por tu antigua vida solamente. Debes crecer y empezar a producir frutos, frutos del Espíritu en tu vida, en tu carácter, en tu forma de ser. Y eso glorifica ¿a quién? Al Padre. Amén. Dale un aplauso a Jesús por ello. No solo frutos de arrepentimiento con relación a nuestra vieja forma de vivir, sino también frutos del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Porque la obra de Jesús, queridos amigos, es completa. Es completa. Y después de ese fruto hay otro fruto todavía por delante. Y es el fruto de justicia. Frutos de justicia. La palabra justicia proviene del griego dikaiosine, que significa hacer lo recto, lo justo, lo bueno, lo que exige Dios, dar buenos frutos, buenas obras. Eso significa frutos de justicia o justicia. Y este fruto es la consecuencia de una mente renovada. Recuerda que la Biblia dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuán buena, agradable y perfecta es la voluntad de Dios. Yo me arrepiento de mi antigua forma de vida, recibo a Jesús, nazco como una semilla en el reino de los cielos, ahora tengo que empezar a crecer y en ese crecimiento debo empezar a dar frutos del Espíritu en mi carácter, pero también tengo que empezar a dar frutos de justicia. Es decir, mi mente tiene que ser renovada por la palabra de Dios y mi obediencia a la palabra de Dios produce frutos ¿de qué? De justicia. Ahí se aplica lo anterior. Yo llego a Jesús, ahora mi mente es renovada con relación a la mentira. Ahora sí que la voluntad de Dios es que diga la verdad, que sea un hombre de integridad. Y llego al trabajo. Y la situación se da para que mienta. Todos mienten en una situación como esa. Es normal para el ser humano mentir en algo así. Pero yo he renovado mi entendimiento. Y como lo he renovado, yo digo, es verdad que en esta situación cualquiera puede mentir, pero yo no voy a mentir. Porque yo he aprendido que la Biblia dice que camine en verdad y en integridad y enfrente la consecuencia de mis acciones. Entonces yo, contra todo pronóstico, ¿qué hago? Digo la verdad. Y cuando yo digo la verdad y obedezco a Dios en eso, ¿qué creen que pasa? Fruto de justicia. He obrado conforme a la voluntad de Dios, aunque para el mundo sea locura. He actuado conforme es la voluntad de Dios. Y una mente renovada practica los principios de la palabra de Dios en todas las áreas de su vida. El resultado es que al vivir la palabra de Dios nos convertimos en mejores esposos, mejores padres, mejores hijos, mejores cristianos, mejores profesionales, mejores estudiantes, mejores todo. Porque estamos practicando, ¿qué cosa? La palabra de Dios. La estamos viviendo. Por ejemplo, con relación al prójimo, una mente renovada que ama al prójimo empezará a practicar la hospitalidad.
porque es un principio, la misericordia, porque es un principio, la gentileza, el respeto, la amistad, la lealtad, la empatía, son principios de la palabra con relación al prójimo, entre muchos otros más. Y estos producen frutos de ¿qué? De justicia. En 2 Corintios 9:10 dice: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Cuando suplimos la necesidad de un necesitado por amor a Dios, porque nuestra mente ha sido renovada, nosotros producimos ¿qué cosa? Frutos de justicia. En relación a la creación, una mente renovada por la palabra de Dios, entiende que Dios ha creado todas las cosas. Entonces cuida el medio ambiente, cuidamos la creación de Dios, nuestro propio cuerpo. ¿Qué deberíamos hacer? Cuidarlo, porque hemos entendido, hemos renovado la mente. Aunque solamente sea algo pasajero, no por eso lo vamos a manejar como sea. Somos administradores de las cosas que Dios nos da en tanto las tengamos. Y nuestra mente es renovada. En relación a la iglesia, una mente renovada entiende que la iglesia es el cuerpo de Cristo, es el medio que Dios usa para llevar el evangelio. Y como yo he renovado mi mente sobre lo que es la iglesia, entonces participo activamente en el servicio de la iglesia. Participo generosamente en la iglesia para que el reino siga extendiéndose, porque mi mente ha sido renovada y empieza a producir frutos de justicia, de obediencia a la palabra de Dios, no para ser salvos, porque ya hemos sido salvos aquí. No para ser salvos, sino porque somos salvos. Empiezo a obedecer la palabra de Dios. Y queridos amigos, el mundo necesita que los cristianos comencemos a dar frutos. Frutos de arrepentimiento, frutos del Espíritu, frutos de justicia. Y cuando tú empiezas a dar el fruto que la Biblia dice que debes dar, se cumple lo que Jesús dijo. Ese fruto glorifica a Dios. Y el que hace esos frutos es verdaderamente, ¿qué dice Jesús? Mi discípulo. Como les dije la anterior semana, tú ves una persona que está dando esos frutos y se te antoja ser cristiano. Ahora, estos frutos vienen como consecuencia de una relación verdadera con Dios. No deben ser fingidos para calmar nuestra conciencia, tienen que ser naturales. Y nosotros tenemos que buscar que sean así. Cuando tú tienes una comunión verdadera con Dios, el fruto del Espíritu surgirá. Cuando tú tienes una comunión verdadera con Dios y amas a Dios, la obediencia a su palabra surgirá. Porque amas a Dios. Y entonces, sin darte cuenta, no porque lo planeaste como el pastor lo enseñó sistemáticamente, sino de forma natural, de repente tu carácter es diferente. Tu forma de actuar hacia tu propia vida, hacia tu prójimo, es diferente. Eres un árbol frondoso, lleno de buenos frutos que glorifican a nuestro Padre Celestial. Amén. Dale un aplauso a Jesús por ello. Cuando tú naces como una pequeña semilla de mostaza, que es sembrada en el campo, es casi que insignificante, nadie se da cuenta, porque eres tan pequeño como una semilla que nadie se dio cuenta. Estás ahí en el campo y nadie lo ve. Así es cuando has recibido a Jesús, apenas la obra ha iniciado. Pero la voluntad de Dios es que no te quedes allí como una semilla chiquitita, que se conforma con ser semilla de mostaza. La voluntad de Dios es que empieces a crecer. Y sabes una cosa, crecer tiene que ver con procesos, tiene que ver con morir a uno mismo, tiene que ver con renovar la mente, tiene que ver con comunión con Dios. Entonces empiezas a crecer. ¿Sabes qué dice Jesús? Si el grano de trigo no cae al piso y muere, no va a poder producir frutos. Es decir, para poder crecer, tú tienes que morir a ti mismo para que Cristo sea formado en tu vida. Entonces, comienzas a echar raíces.
y comienzas a surgir primero como un tronquito que sale ahí de la tierra. Ya es un poco más notorio que estás allí, porque tu carácter empieza a cambiar, tu forma de vivir empieza a cambiar. Y luego vas creciendo y eres mucho más notorio que estás allí. Y cuando te vuelves un árbol frondoso, a todas las aves del campo se les antoja ir a vivir allí. ¿Por qué? Porque tienes mucho fruto. Y el cristiano debiera ser así, un árbol tan lleno de fruto, que todos quieran conocer a Dios por causa de tu vida. Mira esta realidad. En la familia, qué triste es cuando en la familia el más bochinchero, el más chismoso, el más revoltoso, el más conflictivo había sido cristiano. En el trabajo, el más contestón, el más falto de integridad, el más atrasón, el más mentiroso había sido cristiano. ¿Qué produce eso? Lo que dice el libro de Romanos: el evangelio es vituperado por causa de nuestro comportamiento. Da la vuelta a la tortilla a lo que realmente es la voluntad de Dios. Un hombre llega a Jesús como una semilla de mostaza, se arrepiente, obras dignas de arrepentimiento de su antigua vida, comienza a crecer en el Señor, a producir frutos del Espíritu, frutos de justicia. ¿Qué pasa? En la casa, el pacificador, el más sabio, el que busca siempre la reconciliación. Qué lindo que digan, había sido cristiano. En el trabajo, el más trabajador, el más esforzado, el más íntegro, el más capaz. ¿Qué es? Había sido cristiano. ¿Se dan cuenta? Nuestra actitud hace por un lado que rechacen el evangelio o que busquen el evangelio. Pero la voluntad de Dios no es que nosotros nos quedemos allí espantaevangelio. No. Es que nosotros nos convirtamos en árboles frondosos que hagan que las personas vean a Cristo en tu vida y digan: yo quiero ser como tú, yo quiero conocer a Cristo, ese Cristo que cambia, que transforma, que renueva, que te hace vivir una vida y vida en abundancia. Amén. Dale un aplauso a Jesús por ello. Voy a invitar a la alabanza que me acompañe. Muchas personas, aún en Cristo, no llegan a vivir esa vida abundante, porque se conforman con quedarse como una semilla chiquitita. No practican la palabra. Y mira, voy a decirte algo que suena duro, pero no sé cómo más decirlo. Haz de cuenta que alguien llega a Jesús aquí, tiene el matrimonio destruido totalmente. Recibo a Jesús, me arrepiento por mis pecados, me vuelvo una semilla de mostaza. Quiero que Dios me restaure el matrimonio. Pero si yo no comienzo a dar frutos del Espíritu, frutos de justicia, si yo no empiezo a obedecer la palabra de Dios, yo te pregunto, ¿cómo se va a restaurar tu hogar? Si por más que ahora tú has ido a la iglesia y has recibido a Jesús, tú no permites que el Espíritu desarrolle amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, ¿cómo vas a traer restauración? Si con esta mano Dios restaura y con esta otra tú estás volviendo a destruir el hogar, con tu mal genio, tu mal comportamiento, tu infidelidad, tu ira, tu intemperancia. Y Señor, tú me estás fallando porque no haces nada en mi hogar. Y Dios te dice: mira, hijo, te he dado todas las herramientas para que transformes tu casa. Tienes que vivir la palabra de Dios. Tienes que permanecer en comunión para que el fruto sea natural. Tienes que leer mi palabra para que tu mente se renueve y empieces a practicar los principios del reino de Dios. Entonces tu hogar empezará a restaurarse, a fructificar. Porque el hombre mirará a la mujer pendenciera que un día fue y ahora es una mujer llena de gozo, llena de paz, llena de benignidad, llena de bondad. Dime si no puedes enamorarte de alguien así.
La esposa mirará a ese hombre que antes era un bruto, perdón por la palabra, pero ahora ha cambiado. ¿Cómo no va a haber una restauración? Es que el Evangelio no viene para hacerte peor. El Evangelio viene para hacerte como Cristo. Y Cristo es la figura de lo mejor, de lo perfecto, de lo idóneo. Y tú tienes que entender, he nacido en Cristo, pero un día quiero ser un árbol frondoso como Jesús. Un día quiero que mi esposa, mis hijos vean a Jesús en mi vida, no solo en mis palabras. Quiero que la sociedad vea a Jesús en mi vida, no solo en mi predicación. Y entonces nos volvemos personas que atraen. Entonces se cumple la palabra. Gente que no conociste correrá a ti por causa de mí, dice el Señor. Cuando vean a Cristo en tu vida. Por eso haz de tu comunión tu máxima prioridad. Y renueva tu mente con la bendita palabra del Señor. Hace un tiempo atrás, cuando mis hijas nacieron, mi primera hija, yo entendí en mi corazón: mi hija debe ver los frutos del cristianismo en mi vida. Yo no puedo esperar que alguien más se los modele. Es mi responsabilidad. Mis hijas tienen que ver a Jesús en mi vida. Porque cuando miren por la ventana, muchas veces encontrarán un cristianismo distorsionado. Muchas veces encontrarán, como dijo Juan el Bautista, una generación de víboras. Pero es mi responsabilidad que ellas puedan ver a Jesús en mi vida. Tu responsabilidad, querido Padre, es que tus hijos vean a Jesús en tu vida. Esa tarea no se la confíes a nadie más, es tu responsabilidad, es tu tarea. ¿Quieres esforzarte por algo realmente grande en la vida? Muestra a Jesús en tu vida a tus hijos. No menosprecio lo demás, pero todo va a pasar. Tu empresa un día va a terminar, todo va a acabar. Pero el ejemplo que hayas dejado a tus hijos permanecerá para siempre. Es nuestra responsabilidad morir a nosotros mismos. Y sabes, no te estoy pintando esto como algo sencillo, una poesía bonita. No, requiere esfuerzo. Requiere compromiso. Requiere morir a uno mismo. Requiere someterte a Cristo. Requiere todos los días ir a su presencia cuando tienes ganas y cuando no tienes. Cuando estás cansado y no quieres salir de la cama, pero tú te paras porque dices: oh Dios, tú eres lo más importante en mi vida. Te amo por sobre todas las cosas. No puedo vivir sin ti. Necesito cada día que me transformes, cada día que me renueves, cada día que abras sobre mí. Y el Espíritu está obrando en tu vida. El fruto empezará a manifestarse cuando empieces a leer la palabra, a renovar tu mente y empieces a hacer lo correcto por sobre lo que es conveniente. Entonces un día tus hijos entenderán lo que es integridad. Cuando un día tus hijos te vean ahí en cosas pequeñas como un semáforo de luz roja a las 11 de la noche y tu mente te dice: no, todo el mundo se pasa a esta hora, nadie controla. Pero tú eres íntegro y decides frenar. Y alguien te dice: papá, ¿y por qué estás frenando aquí? Porque mira, hijo, las leyes han sido puestas para cumplirlas. Por una razón han sido puestas. Tú estarás marcando la vida de tu hijo. Cuesta, pero es nuestra responsabilidad. Cristianismo no es tan solamente hacer una oración, es lo más importante y jamás lo voy a menospreciar. Pero eso es apenas el inicio del cristianismo. Luego necesitas ser valiente para que Dios haga su obra en tu vida y la perfeccione hasta el día de Jesucristo. Nuestros compañeros, amigos, la sociedad necesita ver los frutos del cristianismo
en nuestras vidas. Y no producimos frutos para ser salvos. Los producimos porque realmente somos salvos. Amén. La Biblia enseña que los frutos hablan mucho más fuerte que nuestras palabras. Y hoy hemos visto que hay 3 frutos que por lo menos deberíamos dar. Frutos de arrepentimiento, frutos del Espíritu y frutos de justicia. Y quiero invitarte a meditar en esta palabra durante toda esta semana y decidir convertirte en un árbol frondoso en el reino de los cielos. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a adorar a Dios. Y mientras el ministerio de alabanza adora al Señor, quiero invitarte a meditar en el mensaje del día de hoy. Tal vez hoy tú necesitas ir a Jesús y decirle: Señor, no quiero quedarme solamente como la semilla que pasó desapercibida. Quiero crecer. Quiero reflejarte a ti en mis acciones, en mi vida. Habla con Jesús. Tal vez tú tienes que volver a tu primer amor. Si este mensaje ha bendecido tu vida, contáctate con el pastor Sergio Gutiérrez visitando facebook.com/pastor Sergio Gutiérrez y cuéntanos cómo Dios tocó tu corazón. Si vives en La Paz o El Alto y deseas visitar la iglesia, puedes hacerlo todos los domingos en el auditorio del teleférico Línea Verde, Alto Brajes. Para más información, comunícate al 611 40 47 8. Ven y descubre lo maravilloso que es vivir con Jesús.